¿Cómo están, audiencia? Otro capítulo de Reinventados. Hoy un amigo más que colega, que quiero un montón. Ahora vamos a meternos en la vida de él un ratito. Emanuel Werner, aquí hoy. Noé, ¿cómo andás? Muy bien, Ari. Bueno, aquí también vas a ver amigo que no conoces, pero hoy ya lo conoces en parte, ¿no? Sí, 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 porque estuve leyendo su libro, así que Ahí ya lo está. conozco. Va a haber un momento en la entrevista que vamos a hablar de, ¿no? Todo está en vos. No sé eso cómo quedó en tu historia, Emma, pero acá el librito está de Ujú. lectura de cabecera de Noé también, entre otras cosas, así que no es de chupamedia, sino que también lo vine leyendo por todo lo que yo le conté de vos también semanas atrás para prepararnos para la entrevista. Mira, siempre arrancamos preguntando para entrar en calor, porque después vamos a hacer doble clic y vos sé que tenés confianza, así que dejate llevar por la entrevista como una charla de amigos, pero si tuvieras que definirte para la gente que no te conoce en términos de tu vida, de entrega profesional, digamos, ¿para quién y para qué te levantás a resolver qué de las personas todas las mañanas? ¿Qué dirías si tenés que sintetizarte el lema con el ADN de hoy contemporáneo? ¿No? ¿Qué dirías al momento así de presentarte de manera un poco distinta a lo clásico? No soy tal cosa. A ver, básicamente hoy mi rol, estoy como director de Growth y lo que ayuda es a una compañía americana a conectar talento latino con empresas y oportunidades globales en Estados Unidos. Nosotros tenemos como objetivo cambiar la vida de 1 millón de personas, básicamente haciendo que haya más oportunidades locales en Latinoamérica para desarrollarse profesionalmente. Y desde mi departamento contribuimos un montón a básicamente hacer que los latinos puedan conocer de nosotros para ser parte de nuestra comunidad y aplicar esos trabajos, y los americanos puedan entender las bondades que tiene el talento latino, ¿no? Y que al final estamos en igualdad de condiciones que una persona en Estados Unidos. Entonces, el lema contemporáneo hoy se dedica a eso. Está bueno porque me conecta de alguna manera con un montón de aristas mías, que de alguna manera es todo el mundo del desarrollo personal, el brindar oportunidades de crecimiento a los demás, el hecho de que otros puedan tener las mismas oportunidades que yo tengo, con mi carrera profesional que ha estado siempre enfocada mucho en marketing, y evidentemente en ayudar a las empresas a escalar y a crecer. Ahora te vamos a dar contexto, porque por eso queremos llevarte un poquito un viaje. Recordar a la audiencia qué edad tenés actualmente. Ahora tengo 27 años. Perfecto. Te vamos a llevar a tu anterior, que no sé si decir 17, si decir 13. Ahora vos lo vas a recordar, no Ujú. quiero spoilear parte de la entrevista, pero contanos un poquito un camino claramente no tradicional, porque de alguna manera con Noé que hacemos talleres y actividades también con gente joven, por eso también estamos invitando al podcast de gente que se reinventa, no solo cuarentones, cincuentones, sino gente veinteañera. Ves pasado tuvimos un chico de 20 años también que se aburrió en la universidad, armó su propia historia y demás. Digo, hablamos un poquito de qué cosas te hacían ruido a temprana edad, por qué canales alternativos, llamados alternativos, que cada vez más comunes, que a tu edad también de, no sé, 12 13 años, pero ese camino un poco distinto de preadolescente que tuviste, la universidad pero desde otro lugar, ¿cómo fue esos inicios en esto que contás marketing digital? Pero contá un poco esos inicios y edades de cosas que sí sentías que encajabas, otras no. Te llevo a esa etapa de tu vida, tu preadolescencia, Emma. Genial. Sí, a ver, yo arranqué en esto hace mucho y, o sea, ya hace casi 16 años que me dedico al marketing, o sea, que arranqué a los 12. Eh, y básicamente cuando arranqué, yo arranqué con un proyecto, arranqué haciendo dos cosas, ¿no? Por un lado, siempre me gustó la tecnología, entonces reparaba computadoras y me dedicaba básicamente a ayudar a familiares, amigos, etcétera, con lo que eran las cajas de PC en ese momento. Y por otro lado, siempre me gustó el mundo de Internet. Yo soy una generación que nació sin Internet y se adaptó al Internet. Y en ese momento estaba muy de moda los foros, era la etapa pre-red social, y básicamente yo siempre por curiosidad me costaba, obviamente yo era un chico muy nerd y me costaba relacionarme con la gente de mi edad, entonces encontré en internet una comunidad de gente que pensaba parecido a mí o que era de una manera disruptiva como yo soy. Y eso lo que me permitió es, de alguna manera, entender que podía crear mi propia red social. Entonces empecé a investigar un poco de HTML, CSS, cómo se programaba, qué herramientas había, etcétera. Y creé en base a un foro que había en ese momento que tenían como un script, como si fuera hoy WordPress, para los que entienden un poco de tecnología, la red social. Y llegó a tener casi 7.000, 8.000 miembros, lo cual fue bastante grande para la época.
estaba entre los 350 sitios más visitados de Argentina. Y eso me enseñó un montón de cosas sin querer, ¿no? O sea, me enseñó cómo generar comunidad, cómo crear contenido, cómo posicionar contenido en Google, cómo se manejaba el tema de hacer publicidad, porque básicamente nosotros teníamos publicidad de otras empresas dentro de nuestro sitio web y con eso pagábamos el servidor y demás. Y eso fue mis inicios, ¿no? O sea, siempre como muy disruptiva mi forma de hacer las cosas, siempre encontrando como ok, tengo un problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿No? Y siempre como parte de lo que decía Ari, mi tesitura ha sido esa, es como, bueno, cuando surgen problemas, ¿cómo los resuelvo? ¿No? Y siempre he sido un poquito de pensamiento lateral, intentando de alguna manera resolver las cosas eh, de forma disruptiva, porque por edad o por contexto o por lo que sea, hacerlo de la forma tradicional no era viable para mí. Emma, y a nivel Eh, temporal, a los 12 empezaste eso, estudiabas mientras laburabas. Entonces, el Emma de un chico o ya adolescente, 17 años, donde termina la secundaria, ya tenía experiencia laboral, ganaba un dinero, con lo cual, y viene el planteo de, porque nos pasa mucho con jóvenes, consultan a Noé y a mí, de me tomo el año sabático para pensar, che, laburo porque ya quiero ver plata en el corto plazo para lo que fuere, no, me pongo 4 horas la cola, la silla en la universidad, Emma, 17 años, se gradúa, no sé, perito mercantil, no, decinos qué, y qué onda, y cómo, hubo otro punto de inflexión que dijiste, che, yo no voy a ir por la carretera normal que va la gran mayoría, ¿no? A ver. sí, yo, a ver, obviamente familia muy tradicional, lo que te mandan es a la uni, ¿no? Porque lo que te enseñan es que si tenés un título bajo el brazo, trabajo vas a tener. Y bueno, en la uni tradicional, haciendo una carrera de grado, duré 3 meses. Rápidamente hice como una evaluación de pros y contras y me di cuenta que, uno, el título no me iba a servir porque tener un papel en el currículum no servía de mucho. Dos, mis profes trabajaban con los mismos tipos de clientes que yo trabajaba, entonces no eran como contactos que me fueran a traer clientes más potentes. Y tercero, mis compañeros, sin desmerecer ni criticar, pero tenían 17, 18 años y todavía no sabían ni por qué estaban en la uni. Y yo ya venía de los 12 teniendo mis clientes, mi empresa, entendía por qué me gustaban los negocios, etcétera. Entonces no era un networking de compañeros que a mí me fuera a servir a largo plazo. Dije como, ¿qué hago acá, no? O sea, y aparte yo me solventaba toda mi vida en Buenos Aires, pero la uni me la pagaba mi mamá. Digo, ¿por qué le estoy haciendo pagar algo que no me va a servir? Y bueno, rápidamente me di cuenta que podía ser un poco más disruptivo y ahí elegí otra carretera, como dice Ari, que fue la de los mentores, la de hacer programas de especialización, las de buscarme clientes por mi cuenta, las de ser autodidacta y leer muchos libros, etcétera, ¿no? Bien. ¿Y cómo reaccionó tu familia, ¿no? La gente que te rodea cuando dijiste esto, ¿no? Que la facultad no es para mí, quiero ir por otro Hay una lado. frase que nunca me voy a olvidar que me dijeron que es, vos pensás que sos Steve Jobs o Mark Zuckerberg y de esos hay uno solo, ¿no? Y básicamente yo entiendo que la gente que te quiere siempre habla desde el miedo de que te pueda pasar algo malo, ¿no? Y yo lo interpreté y lo entendí así, pero como soy un poco cabezota, cuando normalmente me dicen que algo no se puede hacer, a mí me gusta demostrar que sí se puede. Entonces, nada, busqué la manera de demostrarme y demostrarles que estaban en algún punto equivocados. Eh, y bueno, o sea, al día de hoy lo pude probar por un montón de hechos y de cosas, ¿no? Pero siempre me enfoqué más en el hacer en ese sentido. Yo soy como muy de la metodología doer, muy americano, y es como, no me voy a quedar en los pensamientos o en el qué podrá hacer, sino que me voy a sentar y me voy a poner a ejecutar un plan. Bien, o sea que no hubo miedos o creencias que te limitaran. O sea, como que las superaste así, ¿no? Rápidamente, podemos decir. ¿O qué Sí, miedos y es creencias que hubo? Porque igual sos humano como todos y seguramente alguna creencia limitante, miedo, culpa, ¿qué tenés para contarle? Mismo a gente que ya tiene quizá 10 años menos que vos, ¿no? creo que hay un punto bueno de haber sido tan chico o adolescente en ese momento, que es que no le tenés como medio miedo a nada, ¿no? O sea, no asumís riesgos sin pensar las consecuencias. O sea, hoy en día, por ejemplo, pienso mucho más las decisiones que tomo porque tengo ya bastantes costos fijos que sostener.
Pero cuando tenés 17, 18 años, en el peor de los casos te volvés a la casa de tu mamá y ya fue. O sea, no pasa nada realmente. Entonces, estaba en una muy buena edad para seguir el camino que seguí. Quizás hoy en día, más cerca de los 30, me lo plantearía quizás 2 veces antes de tomar ciertas decisiones. Emma, hubo un momento, a veces hablan de los momentos, viste, los emprendedores, los momentos eureka, un día vi la luz, no sé, me fui al Uritorco, o si tenés más plata te fuiste al Tíbet, y me bajó una ficha, y tengo que ser emprendedor y dedicarme a esto porque el mundo me necesita. En tu caso, ¿cómo fue? Porque fue a la temprana edad, pero hubo un momento eureka, fue una suma de hechos, la que te dijo, lo mío va por esto de conectar el mundo digital, el mundo de la problemática de los negocios y las empresas, por lo menos en lo que arrancaste laboralmente, ¿no? Más allá de lo que contaste a lo que te dedicas hoy. ¿Hay un momento eureka o en realidad eso es también un mito que queda lindo para cuando uno guiona una película? Eso. Yo creo que hay un montón de momentos de eureka donde cuando mirás atrás te das cuenta que son puntos que se conectan, ¿no? Pero en realidad lo mío arranca por curiosidad. O sea, realmente era curiosidad y necesidad de conectarme con otros, de crear comunidad, de tener mi dinero, porque obviamente mis papás me podían bancar lo básico, pero si querían hacer una computadora nueva me la tenía que pagar yo. Y toda esa sumatoria de cosas hizo que yo me mueva. Y también quizás la crianza, que siempre me criaron como un chico muy curioso y muy abierto en ese sentido. Pero creo que si uno tiene que volver atrás, yo parte de lo que recuerdo siempre fue, yo tenía 7 8 años, mi papá era vendedor de planes de salud y salíamos literalmente a patear la calle juntos para buscar clientes. Y a mí me quedó que básicamente si querías clientes tenías que salir literalmente a la calle a buscarlos. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha hecho que traccione. Y otra cosa que también descubrí, que son esos puntos que después uno se da cuenta que se van conectando, es que si querés algo, tenés que conseguirlo vos, no te lo va a regalar nadie. Y eso también me ha hecho muy independiente. Bien. ¿Tenés mentores o comunidades a las que seguís? Sí, a ver, todo el tiempo. Obviamente eso se va refrescando. Mm. Hoy sigo, quizás en sus momentos seguía gente más grande que yo, hoy por cosas de la vida sigo gente más joven que yo. Pero siempre he buscado la manera de entender quién sabe más que yo en un determinado tema y aprender y sacarle el jugo, ¿no? Al final, eh, yo cada vez que aprendo más me doy cuenta de ignorante que soy, ¿no? Entonces, eso me lleva a buscar gente que sea más inteligente que yo en un aspecto en particular o que de alguna manera tenga más desarrollo profesional y esa gente me inspira. A veces, y yo me acuerdo de una entrevista que di una vez a La Nación que decía, incluso mi vieja es una fuente de inspiración para mí en lo que es sostener y desarrollar una familia. Entonces, no es solo en los negocios, es en todos los aspectos. Como que hay inteligencias múltiples, ¿no? Porque te escucho y digo, más allá de la edad, digo, quizá de tu madre tomas eso, de tu padre, che, tuve mi escuelita de tema de cómo ser un comercial y de la escuela de ventas, de papá a temprana edad te llevó a mostrar algo tan relevante como mucha gente a veces es muy buena en lo que hace, pero no sabe vender y mostrar al mundo lo que hace y lo que tiene en góndola para ofrecer, ¿no? Y vos a temprana edad, más allá que después la temática fuera otra, ¿no? Ligado al tema de la salud, pero no cualquiera tiene a veces ese privilegio, ¿no? Y así otra lista de mentores puntuales que tenés o de gente que te marcó o te sigue marcando. No sé si querés destacar alguna otra temática o mentor en particular que te apoya también en otro aspecto de tu vida, más allá de lo que ya contaste de mamá o de papá que está saliendo naturalmente en esta conversación, ¿no? Sí, después, bueno, tenemos un amigo, colega en común que es Ernesto, por ejemplo, que él, por ejemplo, a los 17 años fue alguien que me inspiró a escribir mi primer libro y después mi segundo libro y me ayudó bastante en términos de negocios y a entender que nada era imposible. O sea, que realmente si yo me proponía algo lo iba a conseguir a mediano o largo plazo. Y así, bueno, Ari en su momento también. Entonces siempre hubo gente que de alguna manera a mí me gusta decir que un mentor es alguien que ve el potencial que vos tenés cuando vos no lo ves. Y esa gente a mí es la que en algún punto me ha marcado en la vida a nivel profesional y personal. Bueno, y acá lo trajimos, ¿no? Queremos ser un poco, ya que nombraste vos el libro, Sí. porque si no te íbamos a traer nosotros el tema. eh,
Digo, este fue el primer bebé, ¿no? Más allá después escribiste otro, pero contó un poquito las razones por detrás, hasta le contaba, ¿no? Que recuerdo algunos sábados en Tabac, co-creando juntos y las ideas, y bueno, traigo el recuerdo del proceso, del parto del libro, y también me emocionó el proceso, y no solo el libro, pero digo, los ejercicios. ¿Por qué el libro? Y aparte, recordemos a la audiencia, ¿no? Joven que también te sigue, ¿no? Digamos, ¿a qué edad te salió la inquietud del libro? ¿Por qué un libro a esa edad? Si tú no un libro, no, Emma te habría dicho... El libro después de una trayectoria de haber recorrido 5.000 kilómetros, te falta experiencia de vida, chocarte, pegarte chinchones. ¿Qué vas a escribir un libro creo que, bueno, 10 y algo, ¿no? Contá un poquito toda esa voz Sí, que... en ese momento tenía 19, acababa de dar la vuelta al mundo. Me río por los kilómetros porque creo que había recorrido como 20.000 kilómetros en ese viaje. Y básicamente había algo que a mí me ha movilizado mucho por espiritualidad, por inquietud personal, etcétera, que es que a mí de alguna manera me duele ver que la gente tiene el potencial y no lo explota, ¿no? O sea, me duele ver que de alguna manera podrían tener la vida que sueñan, pero no lo consiguen por X o Y razón. Y viajando me di cuenta que eso era como lo que pasa en todo el mundo, no solo acá. Entonces el libro de alguna manera fue como una manera de enseñarle lo que hasta esa edad, hasta los 19 años, a mí me había servido, ¿no? Mal que mal había dado la vuelta al mundo, había dado una charla TEDx, había estudiado en el ITBA, tenía ya la segunda empresa, que era una agencia de marketing, tenía buenos clientes alrededor del mundo, cobraba en dólares, trabajaba online, sabía ciertas cosas que sabía que otros anhelaban y que yo había podido conseguir a esa edad, ¿no? Y desde esa, de nuevo, madurez y madurez, decidí pedir ayuda, en este caso fue a Ari puntualmente, y juntos empezamos a pensar como preguntas, ¿no? Y el libro es una conversación al final, son varios capítulos y cada uno de esos capítulos está formulado en base como a tres preguntas principales, que era básicamente qué opinaba yo de ese tema, cómo lo aplicaba yo en mi vida y cómo otro lo podría aplicar en su vida, ¿no? Y después pensar en algunos ejercicios para que eso se ponga en práctica. Y ese es el libro, o sea, es como una conversación con la persona. Es un libro que o sea, no tiene temporalidad, es atemporal. Y básicamente son los consejos de un joven de 19, 20 años para cualquier persona para conseguir lo que sueñe. Y en base a eso se construyó. Bien. Sí, no, quería hacerte una pregunta del viaje, ¿no? ¿Qué es lo que te llevaste? ¿Qué es lo que te quedó de ese viaje que hiciste? Yo creo que gran parte del viaje son las personas, más allá de los lugares. Y haber conectado con tantas culturas, con tantas personas, con formas distintas de pensar, con idiosincrasias distintas, lo resumo en una palabra que es la coexistencia, ¿no? En un tiempo donde pasamos del globalismo de alguna manera, en un marco político mucho más nacionalista, me doy cuenta que en realidad lo que necesitamos como sociedad es coexistir y estar bien aunque el de enfrente piense exactamente opuesto a mí. Y eso es lo que me enseñó en gran parte ese viaje, ¿no? O sea, era cómo puedo hacer para que aunque pensemos en polos opuestos, podamos llevarnos bien y vivir los dos juntos en un mismo lugar. Y eso me pasó a nivel político, a nivel religioso, a nivel cultural, a nivel profesional. También he tenido la oportunidad de trabajar con profesionales de Asia, de Europa, también de África. Y eso me permitió entender y expandir mi mente, ¿no? Entonces ese es como el resumen del viaje. Fue un viaje de expansión, básicamente. Emma, acá un poco cuando vemos con Noé los perfiles jóvenes que se nos acercan, los talleres o las consultas individuales, y seguramente hay un cuarto escenario que ahora vos lo podrás completar, pero está el escenario de, che, me siento a estudiar un terciario o una universidad, una carrera, cosa que vos lo reemplazaste por, como decís, mentores y comprar experiencia ajena en otras instituciones, pero más con cursos cortos. Bueno, hoy por hoy la oferta que tiene la Aldea Digital es un montón también, con lo cual lo reemplazaste ahí. Otro escenario para algunos es laburar. Vos ya laburabas de antes, los 12 años, y ya generabas también en paralelo a estudiar, ¿no? Por un camino paralelo a la universidad.
o tercero el año sabático, pero que no fue sabático. Entrar un poquito más en detalle al viaje, porque primero estuviste, si no parece un viaje, fuiste por 2 meses de vacaciones o le pediste plata prestada a papá o mamá. Entonces, todas las limitantes que tiene mucha gente cuando pide de cualquier edad el sabático y se pone los no, que fue esto, fue fondeado, de qué manera, cuánto tiempo, digo, más allá de lo que aprendiste que está bueno, hagamos ahí doble clic, porque si no parece algo muy inabordable, bueno, debe ser millonario, los papás le pagaron todo esto, y no, fue un viaje de larga data donde laburabas, contá un poquito todo eso, porque si no parece, para acercarlo a la gente que lo está pensando, y no es loco pensar en un año de quiero viajar para, en este caso, para aprender y laburar, ¿no? Pero digo, para amigarnos con esa palabra que Sí, parece, si en un padre una más se asusta de dónde se va a ir y qué va a hacer de su vida, mirá qué hippie. No, qué hippie, contá un poquito ahí lo que pasó, ¿no? El tiempo, la a cantidad de ver, países. viajes hay tantos como personas, ¿no? O sea, tipos de viajes. Yo en mi caso elegí irme a trabajar, entonces yo iba recolectando clientes y tenía ya clientes acá en Argentina mientras viajaba y iba trabajando online y eso me permitía financiar el viaje, ¿no? El viaje lo financié 100% yo. Eh, y por el otro lado también aprender y estar en constante capacitación. Me acuerdo que en el primer viaje, sí, yo vivía haciendo cursos, vivía yendo a workshops, vivía abordando experiencias y hice todo tipo de viaje en el viaje. O sea, yo arranqué, como siempre digo, con una mochila y prácticamente casi durmiendo en una plaza o en casas de gente que me alojaba y terminé durmiendo en 5 estrellas con una valija. Entonces, también eso es lo que yo digo, ¿no? Cada uno lo puede ajustar a su estilo, a lo que le gusta y a sus posibilidades. Pero hoy, por ejemplo, vos podés ir y trabajar part-time 4 horas, incluso profesionalmente. O sea, no es como, hey, tengo que ir a lavar platos. No, por ejemplo, yo trabajaba en unas ocasiones, le desarrollaba una web y a cambio me daban alojamiento y comida durante un mes. Y la moneda de cambio era hacerle un sitio web en WordPress. Entonces, hay un montón de posibilidades que de nuevo requieren un poquito de doble clic, de investigar, de buscar, etcétera, pero realmente se puede. Yo obviamente a día de hoy quizás no haría lo que hice a los 18 de la misma manera obviamente, pero bueno, eso es lo bueno que tiene de nuevo tener esa edad de 18 o 20, que las posibilidades son infinitas, te bancás mucho más cosas y por el otro lado estás dispuesto a, siempre que estés dispuesto a entregar, ¿no? O sea, al final siempre algo a cambio tenemos que dar, sea tiempo o dinero. Entonces, cuando se trabaja en estos voluntariados es dar tu tiempo, cuando trabajas online es dar tu dinero. Yo elegí hacer un mix de los dos y bueno, eso me permitió estar un año y recorrer durante ese año 30 países en Europa y Asia. Un poquito de esto, más en detalle. Dale. Bueno, contanos específicamente qué problemas le resolves a tus clientes, o sea, cómo llega un cliente a vos y cómo se va. Amplía un poquito lo que contaste al comienzo como carta de presentación. Si querés, ahora sí es un momento vos, no digo de venderte, pero sí, contar un poco, che, bueno, ¿y a qué te dedicas? Porque eso también inspira a otros en el lema ahora con 27 años de edad, ¿no? Sí, a ver, yo básicamente gran parte de mi expertise siempre ha sido generar ganancias o revenue a las empresas, ¿no? Al final, básicamente eso es lo que yo soy bueno. O sea, sea una empresa B2B, B2C, como me gusta llamarlas a mí, human to human. Básicamente yo lo que me encargo es justamente de poder entender, hacer un diagnóstico primero de qué herramientas de marketing o de growth en este caso están usando y eso está bueno, para los que no saben la audiencia, la diferencia entre marketing y growth y por qué yo me fui alejando un poco del marketing y entrando más en growth, que es que growth al final implica dos cosas, ¿no? Implica marketing, pero también implica ventas, porque básicamente es la unión de ambos departamentos. Entonces, eso lo que permite es como tener una mirada más holística del proceso completo de adquisición. Hoy en día yo estoy muy enfocado en lo que es como B2B, o sea, me gusta ayudar a empresas de base tecnológica o empresas de alguna manera que trabajan con clientes, que son empresas, a encontrar una manera de crear un embudo o un ciclo de ventas positivo. Y en base a eso o sea, los ayudo en todos los pasos. En la empresa en la que trabajo hoy en día tengo un equipo bastante grande, de casi 15 personas, pero trabajamos en todo, ¿no? Desde hacer el anuncio,
que el anuncio vaya a un sitio web, que ese sitio web convierta en un formulario, que el formulario convierta en una llamada, y luego que el equipo de ventas se encargue de cerrar esa llamada en una venta, ¿no? Ese es como muy a grandes rasgos lo que hoy en día hacemos. Y después, obviamente, tiene toda una complejidad que tiene mucho que ver con lo que a mí me encanta, que es la psicología, porque al final las herramientas de marketing y más ahora con la inteligencia artificial, creo que va a llegar un punto que van a hacer lo mismo para todos. De hecho, hace poco Mark Zuckerberg decía que una empresa va a ir a Meta, va a decir cuál es su público objetivo, su punto de dolor y qué quieren vender y Meta le va a resolver todo el resto. Entonces ahí la figura del marketer o en este caso alguien de growth es como, bueno, ¿cuál es tu rol, no? Y para mí gran parte de mi rol es entender muy bien cuál es el punto de dolor que tiene ese cliente o ese potencial cliente que necesita realmente y cómo la empresa a la que da el servicio le ayuda a resolver esa necesidad. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, de Latinos, el punto de dolor del cliente es que quiere más libertad, quiere más tiempo, quiere pasar tiempo con su familia, con su gente, etcétera, y necesita delegar y el talento en Estados Unidos es carísimo. Entonces, a un 70% de ese costo puedes conseguir el mismo talento en Latinoamérica, confiar en ese talento y tener más tiempo para sí. Eh, y ahí uno va haciendo doble clic y entendiendo como varias variables, ¿no? Pero creo que a eso me dedico, ¿no? Si tuviera que resumir qué hace alguien en marketing o growth, es entender los problemas de la gente e intentar comunicarle de la mejor manera cuál es la solución que uno tiene. Nosotros a veces también lo que vemos en la realidad de nuestros clientes, sean individuos, Emma, que vos le llamás B2C, Human to Human, o también empresas, que es el B2B, el tema del uso del tiempo, ¿no? Que es un recurso irrepetible, no recuperable, único. ¿Cómo es una rutina semanal tuya? ¿Cómo te ordenas para enfocarte? Uno tiene un tiempo de familia, un tiempo, no sé, que bolilla le das a la salud y al deporte, un tiempo para el trabajo, con lo cual, ¿cómo es tu rutina a tus 27 años de edad? Una rutina de una semana, no una típica que sí fue una semana, es una semana típica, no la que te vas de viaje, sino una semana típica en eso, dónde vivís, cómo te enfocás, cuánto tiempo cada cosa. Hay una herramienta que nosotros usamos mucho, se llama la rueda de la vida, que te enfoca en las 8 categorías de tu vida y sobre eso, viste, ocio, amigos, familia, pareja, dinero, trabajo, viajes. Contanos un poquito de eso, ¿te sentís balanceado? ¿Cómo sí? ¿Qué secreto encontraste hoy? ¿Cómo te enfocás cuando descarrilás? Tus rutinas, hábitos inteligentes. Tema hábitos, sabes que nos une y somos fanáticos del tema hábitos, ¿no? Entonces digo, bueno, eso, hábitos y rutinas inteligentes, es un poco la película de la pregunta. Creo que el secreto para mí fue Google Calendar. No hay nada que me ayude más que tener todo calendarizado. Yo tengo mi almuerzo, mi cena, básicamente el tiempo que tengo para trabajar, mis reuniones, el tiempo que tengo para enfocarme, que le llamo focus time. Tengo el tiempo también para estar con mi familia o mis amigos, el tiempo eventualmente para salir a caminar o hacer un deporte o whatever, y también tiempo para disfrutar, ¿no? Que es los fines de semana, que es más tiempo de ocio de estar, no sé, mirando una peli en Netflix. Entonces, básicamente Google Calendar es como mi herramienta que me ayuda, uno, a tener hábitos, porque es como, bueno, todos los días me levanto y me acuesto intento a una determinada hora, yo soy muy de la mañana, entonces me suelo ir a dormir a las 11 12 como mucho, a las 6 7 ya estoy arriba, y ahí empieza mi rutina, ¿no? Es como mi desayuno que es sagrado, pasar tiempo conmigo, eventualmente leer un poco, leer resúmenes de libros. Después de eso intento ver qué tengo para el día, me hago mi checklist, voy atacando punto por punto y después ya tipo 5 o 6 de la tarde intento ya cortar con todo y a partir de ahí es tiempo para mí, ¿no? Para estar ya sea con mi pareja o ya sea con mis amigos o lo que sea. Y, y soy muy estricto, o sea, realmente con mi tiempo soy muy inflexible. Eh, y está bueno porque eso setea ciertas expectativas o ciertos parámetros con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi trabajo saben que me puedo poner en reuniones a cualquier hora, que las reuniones por lo menos me las avisen con anticipación, que me preguntan si puedo o no puedo, etcétera. Y todo eso va ayudando a mantener una rutina más ordenada.
Bueno, pero como conclusión trasciende a una, sino, a ver, un montón de seres humanos tienen una computadora con Google Calendar, pero hay un montón de cualidades que narraste que tenés, porque eso es un proceso y un qué, pero hay un cómo de tus cualidades que, che, pará, soy firme en esto, me cuido esto otro, no procrastino, respeto los propios compromisos que me propongo a mí mismo, digo, hay un montón de cuestiones que dijiste que son más competencias emocionales blandas de tu forma de ser, porque el Google o cualquier otra herramienta, hay un montón de herramientas, viste, en mí en el tiempo, pero hay gente que igual es desordenada con herramientas también. Hay un montón de herramientas estas de apps para el tiempo, enfocarte, no tener interrupciones, Sí, pero es No, sobre disciplinado. todo algo sí. que también aparte del Google Calendar, lo que vos estás diciendo es ser comprometido, ¿no? O sea, si me comprometo a algo, lo cumplo. Yo en eso soy muy exigente conmigo mismo y siempre que de alguna manera digo como, bueno, necesito hacer esto o otra cosa, intento respetarlo por mí y por los demás también. Muy bien. Bueno, y ahora, ¿qué consejo le darías a alguien, a un chico, a una chica de 18 años que está terminando la secundaria, está en quinto año y bueno, y no sabe qué hacer? No sabe si estudiar, si trabajar, si tomarse un viaje, un año sabático. Hay una herramienta que es muy básica pero muy potente que es el Ikigai, que a mí me ha servido un montón en muchos momentos de mi vida ¿Qué sería eso y en español, que el Ikigai? Para la audiencia, ¿no? Que no. básicamente es como, sí, ¿no? Buscar la conjunción entre lo que sos bueno, lo que te gusta, por lo que te pagarían y tu aporte al mundo, ¿no? Entonces, en el conjunto de esas más o menos cuatro variables, terminás encontrando como, bueno, yo quizás soy bueno en matemáticas, pero me gustan las artes. Eh, pero no me van a pagar por las artes, quizás me van a pagar por las matemáticas. Y mi aporte al mundo es ser un buen docente, por ejemplo. Mm, Entonces, más o menos en esa variable vas dando cuenta y vas diferenciando lo que es un hobby de lo que es un mm, trabajo. claro. Eh, y muchas veces a mí me ha pasado, yo tenía muchas ida y vueltas, tuve 2 años donde me dediqué a dar charlas y trabajaba en el desarrollo personal y coachaba a la gente, pero me di cuenta que no era por un lado lo que el mundo necesitaba de mí y por otro lado no era por lo que me pagaba. Mm, Entonces ujú, ahí me di cuenta como, bueno, lo que el mundo necesita de mí es que yo ayude a las empresas a crecer y a ser más prósperas y en consecuencia voy a estar ayudando a mi propósito, que es hacer que la gente sea más feliz y más próspera en su vida. Eh, pero bueno, es una búsqueda y es una búsqueda que no empieza a los 18 quizás cuando uno termina el secundario, en mi caso empezó a los 12 pero que dura toda la vida y que te lleva a reinventarte la cantidad de veces que haga falta o reafirmar básicamente ese Ikigai y a encontrar herramientas. O sea, yo creo que herramientas y como decíamos, ¿no? Un montón de competencias blandas en el medio, porque la herramienta es eso, es una herramienta. Eh, pero básicamente eso es lo que ayuda a que uno pueda encontrar realmente lo que la apasiona, que te paguen, etcétera. Y algo muy importante que decía Ari hoy más temprano, que fue una competencia que yo aprendí de mi papá y siempre lo digo, es saber venderse, ¿no? Porque puedes ser el mejor profesionalmente en lo que hagas, pero si nadie te conoce, es lo mismo que no lo hagas. Entonces es muy importante saber venderse y saber ofrecerle al mundo lo que uno tiene para aportar. La pregunta suena rara, pero bueno, recordate y seguramente vas a vivir muchos años, vas a ser longevo, así que ujú. un Emma con 80 años de edad, capaz que ya está, la vida, bueno, hasta acá llegamos, tus últimos días, viste, y bueno, haz una película mental cuando quedan quizá pocos días o semanas para partir. ¿Qué huella sentís qué te gustaría que esa gente que reunida al lado tuyo, recordándote desde la gratitud, qué huella, qué marca sentís qué estaría conversando esa gente respecto a la marca que vos vas a dejar en el mundo eh, después de ese momento? A ver, siempre hay lo que uno espera versus la realidad, ¿no? Pero al menos lo que yo intento hacer cada día es ayudar a que la gente que tengo a mi alrededor sea la mejor versión de sí misma. Mm, Eh, sea mi familia, mis amigos, mi pareja o las colegas que trabajan conmigo. Entonces, me gustaría honestamente que me recuerden así, como, hey, Emma siempre estaba preocupado porque yo pueda dar la milla extra
y porque pueda ser feliz y cumplir mis sueños, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que al menos a mí me gustaría que me recuerden así. Eh, Obviamente uno siempre tiene sus luces y sus sombras. La contracara de eso muchas veces de mi lado es la exigencia. Soy muy exigente conmigo mismo principalmente, pero a veces también con los demás. Pero bueno, como yo siempre digo, y volviendo al punto, eh, el precio a pagar, yéndonos a ese momento final, es justamente haberlo dado todo, porque al final yo siempre decía en mis charlas que lo peor es llegar a ese momento y arrepentirse de las cosas que uno no hizo. Entonces yo intento que la gente que tengo alrededor y yo no nos arrepintamos de no haber hecho lo que queríamos hacer. Hermoso. Dale. Emma, si fuera, puede ser un libro, un podcast, una película, un mentor a seguir online, lo que fuere, pero algo que quieras dejarla de consejo a la audiencia esta, ¿no? Estos jóvenes, en esta disyuntiva que te contaba que son más comunes de lo que uno imagina, que te contaba Noé, ¿qué le recomiendas? Puede ser una suma de, ¿no? Pero de eso. Che, la verdad, una peli que me marcó y por esto, un título, sé que cuesta, un libro. Sí, a ver, yo creo que a mí básicamente justo los tengo acá, Poder sin límites y Controle su destino. Son dos libros de Tony Robbins, que escribió hace mucho tiempo, pero siguen vigentes. Me ayudaron a coachearme a mí mismo y a entender lo que yo quería, ¿no? Entonces, si tuviera que recomendar dos libros de autoconocimiento, serían esos. Y a partir de ahí, hoy hay Poder sin muchas límites y el herramientas. segundo, que lo escuché un poco rápido, del destino. Es Controle su destino. Controle su destino, perfecto. Y después, a partir de ahí, yo siempre digo, hoy hay herramientas, yo ya, es gracioso, pero no tengo el tiempo de leer como leía antes, que capaz me leía un libro por semana. Pero, por ejemplo, hay una herramienta muy potente hoy en día que se llama Headway, que te permite en 7 páginas y en 15 minutos entender el core de un libro y si te gusta después podés ir y leerlo completo y profundizar o lo que sea. Y hay un montón de libros, o sea, que he estado leyendo, básicamente, y uno de los libros que más me enseñó últimamente y que también se lo podría recomendar a alguien joven es Las 48 leyes del poder, Ah, mira. porque te ayudan desde un punto de no juzgar a entender cómo funciona el mundo, ¿no? El mundo laboral, el mundo de las relaciones con tus pares, etcétera. Y fue uno de los libros que he leído muchos, o sea, ahora con esto que tengo resúmenes, literalmente, mira, me terminé en más o menos 2 meses unos 48 resúmenes. Y ese de los 48 fue el que más me marcó, porque son como tips uno abajo del otro, y algo que está bueno, que también sirve mucho y a mí me ayuda, que en su momento cuando yo tenía 18 no existía y hoy sí, es una herramienta como ChatGPT, porque literalmente es como, ok, sea que tenga o no cargado el libro en su biblioteca, pero si no le cargas un resumen o el libro entero como archivo, y le decís como en plan, ok, no sé, soy médico, ¿cómo sirve este libro, por ejemplo, de las 48 leyes del poder para mí que soy médico? Y te va a dar ejemplos concretos para aplicar ese libro a tu situación. Entonces, hoy hay muchas herramientas, la verdad, con la inteligencia artificial para agilizar. Antes a mí sí me tocaba leerlo página por página y resumirlo y ahí. Y hoy podés ir mucho más veloz, ¿no? Pero no son las herramientas, sino cómo las usamos. Muy bueno. Me dispara una pregunta que está fuera de guión, esto último que decís, que hay mucha gente joven y no tan joven que está desentendida del ChatGPT y las que son afines competidores de ChatGPT, ¿no? Esa como fue la primera, es una marca que ya quedó en nuestro lenguaje. Lo usamos para diseño, para un montón de cosas. Es increíble lo que optimiza en términos de un trabajo para aquellos que estamos en varios oficios. Pero digo, ¿qué sentís de tu experiencia viniendo a temprana edad del mundo digital? Emma, ¿qué es lo que sí o sí ninguna cosa de la robótica va a reemplazar de algunos oficios en términos de... Porque viste que al chat hay que darle comida, hay que promptearlo, hay que darle comida y después está lo que sale y lo que sale, che, es acorde a lo que yo pedí y la caja negra mágica que es increíble porque va a ser imposible ese cerebro humano
que revise un montón de cosas en pocos segundos, estamos todos azoradamente admirados. Pero la pregunta es, ¿qué cosa no va a reemplazar cualquier robótica de mañana a nivel de estas cosas de lo que producimos y demás, ¿no? Para darle tranquilidad a la gente pareciera que todo va a desaparecer como oficio, ¿no? Algunas cosas ya han desaparecido, pero producto de que la eficiencia pasa por otro lado. Pero Creo que hay algo importante que es justamente lo que yo trabajo mucho con ChatGPT. Hablo de ChatGPT porque es la que a mí más me sirve, ¿no? Después tenés infinitas, como decía, como Copilot o Gemini o whatever. Pero tiene que ver con la personalidad y el alma de cada uno, ¿no? Yo a mi ChatGPT lo tengo entrenado, tiene cargado mi libro, tiene cargado mi tono de voz, tiene cargado mi personalidad, tiene cargado cómo me gusta escribir, que me gusta ser una persona inspiradora, directa, con ejemplos prácticos, que me gusta ser alguien que resuelve las cosas a la menor cantidad de pasos posible. Pero toda esa configuración tiene que ver con quién sos vos, con tu identidad, con tu alma, con cómo vos te mostrás al mundo. Entonces creo que algo que ChatGPT no puede reemplazar es esa marca personal que cada uno de nosotros tenemos, la trabajemos o no, porque al final todos tenemos una marca personal que es la huella que dejamos en los demás. Y eso es lo que es irreemplazable, ¿no? Porque una máquina puede imitarlo, vos la podés entrenar para que sea lo más parecido a eso, pero nunca va a ser vos. Entonces, ahí creo que va a estar el diferenciador en el futuro, ¿no? Que es cuál es esa palabra, esa coma, ese tono divertido, etcétera, donde realmente está tu diferencial, ¿no? En mi caso particular es que yo a mí me gusta ser mentor en todas las áreas, me gusta inspirar a la gente y me gusta una palabra en inglés que casi no tiene traducción en español, que es breakthrough, que es como ir a través de, ¿no? Eh, que justo hace poco estamos haciendo desarrollo de marca personal mío y salió, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es en el mapa de empresas, cuál es tu palabra, ¿no? Que de alguna manera te diferencia. Y en mi caso es esa, ¿no? Es ser mentor, es ser un breakthrough, es ir en el one-on-one, es dar ejemplos prácticos. Y cada uno tiene que encontrar la suya, ¿no? Y al final eso es lo que va a hacer que una máquina no te pueda reemplazar en el futuro. muy bien, bueno, pasó el tiempo, estamos ahí, casi 40 y tantos minutos de entrevista, así que súper intenso, y como lindo resumen, una manera de reconectarse de otro lugar, pero nada, si hay algo más que no te preguntamos, que sienta que es de valor para audiencia de todas las edades, porque esto es contemporáneo y nada, veinteañeros, cuarentones, cincuentones, sesentones, ¿no? Porque reinventarse esto que decís de versión de sí mismo, así que nada, si algo no te preguntamos y que quieras como cerrar vos también, con gusto. Genial. No, a ver, como, mira, hace poquito subí a LinkedIn y un ejercicio que hice yo, básicamente volviendo a las inteligencias artificiales, que es preguntarles, ¿no? Realmente cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, cuáles son tus patrones de pensamiento, cuáles son tus creencias limitantes o empoderantes, etcétera. Y en base a toda la información que tiene la inteligencia artificial, te da un resumen bastante preciso de quién sos. Y una cosa que salió que yo es como con lo que lucho todo el tiempo, es básicamente como hacer más, ¿no? Estamos en una época donde todo va muy rápido y a veces nos quedamos mucho en los miedos o en las emociones o en pensar qué pasaría si o lo hago, no lo hago, etcétera. Y nada, un mensaje que me lo doy a mí, pero también se lo doy como a los que nos estén escuchando es piensen menos y anímense a hacer más, porque es la única manera de que los sueños sean realidad. Bueno, nos vamos con este cierre, ¿no, Noé? Y sí, no hay mucho más que decir. Gracias, querido. Gracias por estar y bueno, nada, le estamos haciendo el bien a varias personas, en serio, dejando esto también como testimonio grabado, ¿no? Totalmente. Gracias, Ari. Nos vemos y gracias por Chao, la gracias a invitación. vos. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos. Bye, bye.